El artículo 37 de la Constitución: son derechos del ciudadano elegir y ser electo, optar a cargos públicos, asociarse para constituir partido político, ingresar, renunciar a ellos y los demás que le reconocen esta Constitución y las leyes. Los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, pero sí serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley. Artículo 37 de la Constitución, que según el diputado nacionalista Renan Inestrosa se debe reformar. Dos reacciones importantes a esta hora de la noche. La del general Romeo Vázquez Velázquez, es jefe de las Fuerzas Armadas y ex candidato presidencial del partido Alianza Patriótica Hondureña, y del general en condición de retiro Luis Galeas, de reconocida militancia del Partido Liberal. Comenzamos con el general Romeo Vázquez Velázquez. General, ¿cómo califica usted esta propuesta de un diputado nacionalista en el Congreso Nacional? Edgardo, es para mí un placer saludarlo y un saludo especial al pueblo hondureño. Para mí es una propuesta coherente, porque hay que recordar lo que dice la Constitución. La Constitución en su artículo número 44 establece que el sufragio es un derecho y una función pública. Y en el artículo 45 establece que se declarará punible toda acción que limite o prohíba la participación del ciudadano en la vida política. Y es así de que no pueden existir esas contradicciones en la Constitución de la República, porque prácticamente lo que están haciendo, quitándoles ese derecho a los militares y a los policías, es convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría. Entonces no puede ser, en Honduras no puede haber discriminación de ninguna naturaleza por el trabajo. Lo que sí debe existir es que se debe de prohibir que un militar en servicio activo haga proselitismo político o participe en campañas políticas, o se pueda lanzar a una oposición de liderazgo de un cargo de elección popular. Eso sí, pero lo que es ejercer el sufragio es un derecho que le asiste tanto a los soldados como a los policías de Honduras. Esa es parte de los cambios que se deben hacer en el país, y no se tiene por qué estarle violando los derechos a estos ciudadanos que lo único que hacen es prestarle un servicio a la patria. O sea, general, que en su opinión armas y política pueden ir de la mano. Es que hay que ver los otros países del mundo, cómo hacen los países civilizados, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, para trabajar en las Fuerzas Armadas, no le quitan ese derecho a los ciudadanos. Lo que hacen es que votan en un tiempo diferente o por correo. Y lo que se les prohíbe es participar en actividades políticas. La única que es apolítica es la institución, pero las personas en sí tienen la obligación de participar en la elección de las personas que van a gobernar Honduras o que van a desempeñar un cargo público. Usted en reiteradas ocasiones ha hecho llamados a los partidos políticos para superar la crisis postelectoral. ¿Usted cree que una propuesta como esta, en medio de un país con tanto conflicto político, no cree que viene a echar más leña al fuego? Es que es la Constitución, es que todos tenemos que respetar la Constitución. Hay esos dos artículos, el 44 y el 45, que hay que respetarlos, y están los derechos de los ciudadanos también, ¿verdad? Que tienen el derecho de ejercer el sufragio. Por lo tanto, ¿verdad?, lo que debemos hacer los hondureños para que no estemos en conflicto es respetar la Constitución de la República. Y si se quieren hacer reformas, pues que se hagan como este caso, para no limitar la participación de estos hondureños, que también son patriotas, y patriotas bien hechos porque le prestan un servicio a la patria. Por lo tanto, yo considero que aquí no se debe discriminar a nadie. No es posible, ¿verdad?, que por aspecto de decir que vamos a estarnos confrontando entre unos y otros, estemos discriminando a diferentes sectores de la sociedad. Eso es lo que nos tiene más bien confrontados, la discriminación que hacemos a sectores de la población y esa desigualdad que tenemos en el país, ¿verdad? Por lo tanto, todos debemos ser iguales ante la ley. ¿Usted cree que es un momento propicio para introducir este tema? Cualquier momento es propicio, siempre y cuando estén marcados dentro de los preceptos que establece la Constitución de la República. Yo siempre he creído, ¿verdad?, que la Constitución de la República se debe respetar. Se debe hacer reformas si se quieren hacer reformas, pero se debe respetar. En este caso hay un artículo que se contradice con dos artículos más de la misma Constitución de la República. Ahí hay que hacer un cambio.
Porque en unos dicen que es prohibido que los militares y los policías voten, pero los otros establecen que también es un derecho que más bien se declara punible a aquel que lo quiera violar o que lo quiera limitar. Por lo tanto, debe haber un análisis profundo en esta situación y darle el derecho a los hondureños. Los soldados y los policías son hondureños y tienen todos los derechos que establece la misma Constitución y los derechos humanos a nivel universal, ¿verdad? ¿De cuántos votos estaríamos hablando aproximadamente? A ojo de buen cubero, general, a vuelo de pájaro. Pues yo creo que aquí no es de pensar la cantidad de votos, porque hay que recordar, ¿verdad?, que aquí hay siempre afinidad política con diferentes partidos. Y por lo tanto lo que se debe respetar es el derecho del ciudadano, no es de hablar de cantidad de votos. Y sí, repito, no podemos seguir viendo a estos compatriotas como personas de segunda categoría solamente porque están prestando una función de servicio a la patria. No puede ser, tiene que respetársele también sus derechos, con mayor, se puede decir, ahínco, porque ellos le están dando un servicio a la nación. Sí, le preguntaba el asunto de la cantidad de votos, porque si vemos el resultado de la última elección de noviembre pasado, si lo vemos de aquí a unos 3 años, en unas próximas elecciones presidenciales, el voto de los policías y los militares, en una circunstancia similar, podrían definir una elección. Pues yo le digo que dentro de las Fuerzas Armadas ahí hay diferentes pensamientos, porque ahí no se anda pensando si una persona es liberal o nacionalista o de libre para reclutarlo. Y como el servicio militar es voluntario, lo reclutan y van a prestar un servicio a la patria. Y lo que se les inculca ahí es el amor a la patria. Obvio, ¿verdad? Lo que ellos deben es participar para la elección de sus autoridades. Tienen ese derecho a participar. Y de acuerdo al pensamiento de cada quien. Ahí lo que se debe prohibir es que haya una influencia o que haya campañas políticas dentro de las mismas instituciones. No puede existir eso. Así como sucede en otros países, los mismos Estados Unidos. Ahí en las unidades militares no andan haciendo proselitismo político ni andan haciendo campaña, sino que cada quien sabe que responsablemente tiene que ir a votar y vota antes o después. Y puede ser hasta por correo, así como lo hacen en otros países. Honduras debe cambiar ya, ¿verdad? Nosotros debemos avanzar, debemos modernizarnos, debemos entrar en el ámbito de lo que es la modernización de este país y la modernización de nuestro pensamiento. Por ahí comienza todo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. General, ¿usted cree que pensar desde el punto de vista de responsabilidad? ¿Usted cree que si se elimina esa restricción, los militares y los policías votarían por usted? Fíjese que hay diferentes pensamientos. Yo ahí no podría decir que van a ir a votar por X o Y partido, porque ahí hay personas que vienen de familias que de antaño han pertenecido a un determinado partido político. Entonces ahí eso no es cierto, que van a ir a votar por X o Y personas. Le aseguro que hay personas como todo, como en toda la sociedad, que piensan y no se dejan llevar así por así, sino que van a hacer más bien lo correcto sobre la base del conocimiento que tienen del país y sobre la base de las responsabilidades que como ciudadanos deben de tener. O sea que Renán Hinestrosa cuenta con los 4 votos de los 4 diputados de la Alianza Patriótica ahí en el Congreso a favor de esta propuesta. Bueno, todavía nosotros no hemos discutido con los 4 diputados de la Alianza esta propuesta, pero la vamos a discutir. La vamos a discutir y como yo le digo, yo considero que esto es correcto, que aquí no hay nada malo, no lleva ninguna acción ilegal, sino que más bien conlleva la responsabilidad de poder hacer, ¿verdad?, que se cumpla la Constitución en sus artículos 44 y 45, ¿verdad?, que están claramente establecidas y definidas lo que son los derechos al sufragio y también la prohibición que hace a aquellas personas que quieran limitar esta acción. Más bien se declara punible todas aquellas personas que digan que no. Más bien es un delito que cometen al decir de que no, al querer limitar la participación de estos ciudadanos. General, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el noticiero. Edgardo, es para mí siempre un placer saludarlo, un saludo cariñoso al pueblo hondureño y lo que considero, ¿verdad?, que de repente en este momento lo más importante va a ser siempre agarrar los problemas más grandes que tenemos. Tenemos un problema que es prioritario, que es el problema de la energía. Tenemos problemas prioritarios del trabajo, entonces en ese orden es que tenemos que agarrar los temas y aunque este es un buen tema, no es, de repente puede esperar un poquito, ¿verdad? Lo más importante en este momento es dedicarnos a buscarle trabajo a nuestra gente y a resolver ese problema de la seguridad energética en Honduras,
tanto lo que es los carburantes, los combustibles que están sumamente caros, así como también lo que es la energía que está sumamente cara para el pueblo hondureño. Y hay mucho, se puede decir que hay mucho coyote, mucho intermediario en el proceso, y por eso se está volviendo muy cara para el pueblo hondureño. Son temas importantes que se deben de tratar en el mismo Congreso Nacional. General, de nuevo, muchas gracias. Es el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas y también ex candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica de Honduras. Vamos de general a general, ambos en condición de retiro. General en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, de reconocida afiliación liberal. General, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo califica usted esta propuesta? Buenas noches, gracias. Un saludo para el pueblo hondureño. Bueno, la califico como procedente desde el punto de vista de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, de que no hay clases privilegiadas ni tampoco pueden haber condiciones de discriminación entre la sociedad. La considero un tanto inoportuna desde el punto de vista de que es una posición unilateral de parte de un diputado sin ningún antecedente que pudiera haber tenido una consulta o socialización de esta temática. Y lo digo porque debido a que el diálogo nacional se ha orientado a algunas cosas prácticas en el Congreso Nacional, todavía no se ha hecho un abordaje interinstitucional con representación de la sociedad para que temas como este sean objeto de deliberación e incluirlos en el marco del diálogo nacional para el resultado y las recomendaciones que puedan surgir en torno a grandes cambios relativos a las reformas constitucionales que se requieren y a los contenidos de la ley electoral. El otro punto es que este artículo debe de tener coherencia con el artículo 272 constitucional, en donde remarca la apoliticidad de las Fuerzas Armadas. En su artículo primario, la apoliticidad debe tener también sus alcances y sus limitaciones. Asimismo, cuando se le da a las Fuerzas Armadas la responsabilidad que tiene que ver con la custodia, seguridad y transporte de los materiales electorales durante el periodo eleccionario, debe también hacerse la revisión correspondiente para que haya coherencia y no tengamos nosotros que tener algunos vacíos constitucionales al aprobar una reforma, un artículo sin hacer consideraciones en el resto del articulado de la Constitución. El apostolado, la posición histórica del Partido Liberal, ¿usted cree que sería consecuente con levantar esa restricción para que puedan votar los militares y los policías? Sería consecuente desde el punto de vista de la democratización de la ciudadanía y también del goce de los derechos individuales, de los derechos constitucionales, políticos y sociales. Este siendo un derecho político, el Partido Liberal está en línea con el respeto a todos los derechos en todas sus distintas expresiones. En este sentido, pues, el Partido Liberal, conforme a su filosofía, sí estaría de acuerdo que se introdujera esto, pero a mi juicio personal, desde una posición de ponencia en el marco de una discusión nacional con representación de los liderazgos políticos y representación del resto de las fuerzas sociales, económicas y de otra naturaleza, incluyendo las Fuerzas Armadas. General, pero nadie puede desconocer los cuestionamientos internos y externos hacia una sociedad militarizada en los últimos 4 años y medio. ¿Cree usted que eso podría influir en algún momento en el sentido de hacia dónde se dirigiría el voto de los militares y los policías en unas próximas elecciones, en el dado caso que esto pueda caminar? Se corre el riesgo. Y en este momento lo que debemos de considerar y también impulsar desde la ciudadanía es la desmilitarización de la política y la despolitización de los militares. Este último concepto de politización de los militares o de las Fuerzas Armadas es el que más ha dejado huella en nuestra historia política, democrática, pero una democracia precisamente perturbada
por esa injerencia política en las fuerzas militares y que de repente el instrumento militar ha sido utilizado no para la defensa como lo manda la Constitución, que para eso debe de ser, sino que para un fin político. Aparte de ello, la intromisión de los políticos en la normativa interna de las Fuerzas Armadas, en su ley orgánica y en el resto, que afecta el adecuado funcionamiento de las mismas, también es otro riesgo que se debe evitar. Por eso hablo de que hay una especie de ligereza en la presentación de esta reforma constitucional, porque tiene muchas consideraciones que hay que abordar y pienso de que no debe de darse de esta manera, sino que debe dársele una pausa, detener ese proceso y ponerlo más bien a consideración para discusión en el marco del diálogo nacional. General Luis Maldonado Galeas, gracias por aceptar conversar con el noticiero hoy mismo sobre este tema. Muchísimas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Gracias por su consideración. Buenas noches.